Vamos a compartir. Perfecto. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo les fue el fin de semana? Buenas noches, Elizabeth. Jason. ¿Quién más está por acá? Carolina, Hilaria, Paola. Buenas noches a todos. Me alegra encontrarlos nuevamente aquí. Camila, Alessandra, Adela, Andy. Qué bien. Bueno, qué bueno verlos nuevamente por aquí. Hoy vamos a tratar un tema que es, imagino, algo de lo que nos preocupa mucho, ¿no? Hola Talía, Andy, ¿cómo están? ¿Cómo es que vamos a atender estas necesidades educativas especiales? ¿Verdad? Muy bien, vamos haciendo un pequeño repasito de lo que hemos visto la clase anterior. ¿Listo? Entonces, la semana pasada hemos visto una introducción o hemos hecho una introducción de lo que es la psicología educativa, cuál es el rol del psicólogo, cómo es que a través de la psicología nosotros buscamos identificar cómo son los estilos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? En su etapa escolar, sobre todo del ser humano, ¿no? Pero exclusivamente en su etapa escolar. Luego hemos visto algunos enfoques, teoría cognitiva, la teoría sociocultural, la teoría del aprendizaje por observación. Entonces, hemos visto varias teorías. La clase pasada estuvimos viendo la relación de las emociones con la motivación y cómo es que esto influye en el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, hoy nos toca trabajar lo que es las necesidades educativas y las diferencias individuales, ¿ya? Dentro de las necesidades educativas, nosotros debemos tener en cuenta que la inclusión ya es un componente esencial, ¿no? Dentro de lo que es la educación de manera contemporánea. Hay muchas personas que no están de acuerdo con el tema de la inclusión. Permítanme un ratito. Ok, hay muchas personas o profesores, ¿no? Que todavía no están de acuerdo con la inclusión porque tiene sus aristas, ¿no? Tiene sus dificultades. Y hay otras personas que sí, que están de acuerdo, que se especializan, que se preparan para poder atender estas necesidades educativas. Lo importante, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que tenga o no una necesidad especial de educación, nosotros siempre vamos a encontrar diferencias individuales dentro de nuestros estudiantes. Lo hemos visto en las primeras clases, lo compartimos o lo explicaron, ¿no? Algunos de nuestros estudiantes, cómo es que aprenden, qué distintas formas tienen, qué estilos. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos, ¿no? Que muchos de los estudiantes presentan condiciones particulares que sí, cierto, necesitan un enfoque educativo que esté adaptado, ¿no? Que esté adaptado a garantizar que ellos puedan participar, que puedan aprender. Es cierto que dentro de aula nosotros debemos cumplir una currícula, ¿cierto? Hay una programación, tenemos que hacer eso, y que muchas veces cuando tenemos estos casos, pues tendemos a tener la percepción de que no se avanza o que nos estamos atrasando, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando incluimos a estas personas que tienen estas necesidades educativas, debemos tener la apertura de que no vamos a avanzar al ritmo que quisiéramos y que lo principal es que ellos aprendan, que participen, ¿no? No es solo tenerlos en el aula y hacer la clase y me importa un comino si es que aprende. Es importante que ellos participen, porque para eso estamos, para buscar que se desarrollen de manera integral. Entonces, en la clase de hoy vamos a revisar cuáles son estas necesidades, ¿ya? Vamos a identificar cuáles son estas necesidades. También también vamos a analizar el impacto de estas necesidades en el proceso de aprendizaje. Como otro de los objetivos es que también vayamos viendo cuáles son estos enfoques inclusivos que van a permitir o van a facilitar la participación de nuestros estudiantes y qué herramientas podemos nosotros
utilizar para promover este ambiente, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. ¿Muy bien? Hay un poquito de lo que les hablaba, de las necesidades. Entonces, sí es importante que nosotros reconozcamos, ¿no? Y valoremos la diversidad. No siempre vamos a encontrarnos con estudiantes que aprenden a la primera. Siempre vamos a encontrar dificultades. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos cada diferencia, ¿no? De cada uno de nuestros estudiantes. Cada uno tiene una forma única de aprender, de procesar la información. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son estas diferencias y cómo es que podemos irlas abordando. ¿Listo? Entonces, en esta sesión, nosotros vamos a ir trabajando las diferencias individuales. Hay que ver un poquito cuáles son los conceptos. Vamos a ir viendo también cuáles son estas NEE, en educación inclusiva. Vamos a identificar algunas necesidades y algunas estrategias de intervención. ¿Listo? Ya que en las clases pasadas preguntaban, ¿cómo hago con un niño que tiene TDAH? ¿Cómo hago con un niño autista? ¿Cómo hago con un niño que esto? Entonces, vamos a ver ahorita unas estrategias de intervención para ir teniendo al menos una guía, una orientación. Aclaro, no es que esta estrategia es una receta y que si yo la aplico con todos los niños me va a funcionar. Son ideas. Hay que, como les decía en la clase anterior, ¿no? Hay que observar, hay que evaluar cuáles son los recursos que tiene cada niño para que en base a ello nosotros podamos ir aplicando ciertas estrategias. La teoría se aplica para todo, pero las estrategias son puntuales, ¿no? Las actividades son puntuales que me van a permitir ir identificando qué me va a funcionar y qué no me va a funcionar. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de diferencias individuales, nosotros tenemos que ver o nos referimos a estas particularidades, ¿no? A estas diferencias que va a haber entre uno u otro estudiante. Estas diferencias tienen que ver mucho con la forma como ellos estudian, las habilidades que tienen, el estilo de aprendizaje, ¿no? La personalidad o el temperamento o carácter que se va formando del estudiante. Entonces, cuando hablamos de estas diferencias, tenemos que abordar todo este entorno, ¿ya? Todo este entorno. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, el estilo de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué diferencias individuales debemos tener en cuenta? Sí se observa, ¿verdad? Veré. Aquí está. Sí se observa, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Les pregunto. Gracias por confirmar, Kishan. ¿Por qué hay que tener en cuenta los estilos de aprendizaje como una de las diferencias individuales? Gracias, Talía, por confirmar. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? A ver. Kishan, ¿tienes la palabra? Hola, buenas noches, señorita Jessica. Porque ellos tienen distintas formas de aprender, como nos decía hace un instante, como dice acá también en el concepto, ¿no? Tienen esa manera de captar de manera visual, otros son auditivos, otros a través de movimientos, y el docente o la persona que le está enseñando tiene que ir viendo todo eso, ¿no? Cómo poder eh, plasmar en ellos la enseñanza, lo que quiere transmitir. Esa es mi opinión. Gracias, Kishan, muy bien. ¿Alguna opinión más? Ángela, perdóname, recién leo tu mensaje. No hay ningún problema. Nosotros no tomamos asistencia. Esa es la ventaja de las clases en ITEC, ¿no? Lo único que buscamos es que ustedes aprendan, demuestren sus aprendizajes mediante aprobar el examen, que va a ser la siguiente clase, y su certificación, ¿no? Eso es lo que buscamos, así que
no hay inconveniente si te conectas desde otra cuenta. Nada más que sí me doy cuenta para no tener, o para tener que, si me refiero a ustedes, llamarles, ¿no? Por su nombre. Porque en este caso yo diría, Euroquímica, ¿no? Pero ya sé que eres Ángela Rodríguez, así que te llamaría por tu nombre. Gracias por avisar, más bien. Perfecto. Entonces, los estilos de aprendizaje hay que tenerlos en cuenta justamente, ¿no? Como nos comentaba Kishan. Entonces, debemos tenerlos en cuenta porque no todos aprenden de la misma manera, no todos tenemos los mismos gustos o preferencias. Y la forma en cómo retenemos información también es distinto. De repente tú ves a un niño que está distraído pensando en sus cosas, o está mirando cualquier cosita por ahí dentro del aula y tú lo ves distraído y dices, a ver, y fulano de tal. Le haces la pregunta y te responde. Y tú dices, oh, sí estaba atento. Entonces puede ser que no porque necesariamente te esté mirando es que esté atento, ¿no? Pero eso lo vas viendo, lo vas conociendo conforme te das el tiempo de observar a tus estudiantes. Entonces otros pueden estar así mirándote, ¿no? Como si estuvieran atentos, pero su mente está en otro lado. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos cuáles son estos estilos de aprendizaje. También va de la mano con la personalidad, ¿no? ¿Cuáles son estas características únicas que tiene esta persona? Entonces, por ejemplo, yo les he puesto ahí, ¿no? Estilos de aprendizaje, el tiempo o el ritmo que utilizan para adquirir habilidades, de dónde vienen, cuál es su cultura, las características de personalidad, ¿no? Y cuán motivados están. Entonces, todo esto influye porque no todos tienen la misma motivación, ¿cierto? Pero dentro del trabajo, dentro del ensamble, dentro del abordaje que hacemos dentro del aula, nosotros buscamos motivaciones que puedan referirse a la mayor cantidad del grupo. Buscamos motivaciones extrínsecas, pero dentro del trabajo nosotros buscamos en ellos impactar para que ellos mismos tengan ese empuje, ¿no? Esa energía propia para poder capturar el interés de las actividades, ¿no? Despertar el interés es nuestro propósito. Esto, mientras más motivados estén, mejor va a ser su aptitud, ¿no? ¿Cómo van a aprender? También depende de la personalidad. Por ejemplo, hay niños que no entienden, pero son tan tímidos, tan vergonzosos que no preguntan y se quedan con la duda. O de repente están ahí murmurando con los compañeritos y preguntándose, ¿no? Entonces también hay que ver estas características de personalidad. La extroversión, si es que tiene apertura, de repente por allí le cuesta mucho las interacciones sociales, o de repente hay mucha carga emocional que no sabe cómo proyectar o cómo decirla, ay, se me va el término, cómo trabajarla, ¿no? Que eso lo tiene angustiado y por lo tanto su motivación no está al nivel que necesitamos para que pueda aprender. Entonces, todo esto es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Las variantes, esta velocidad de cómo aprenden. Hay algunos que así en el aire te chapan la idea, ¿cierto? Y hay otros que hay que explicarles, ponerles de repente mucho más ejemplos, o hacerle las cosas mucho más sencillas, mucho más digeribles, ¿no? Matías dice, ayuda a definir las habilidades de cada niño. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene este chico? Entonces, eso o este niño, ¿no? Eso es importante que yo siempre tenga en cuenta. ¿Qué más debo tener en cuenta? ¿Qué le interesa, no? ¿Qué le gusta a mi estudiante? ¿Qué le atrae a mi estudiante? Creo que la clase pasada les decía, si a la mayoría de los chicos les gusta los juegos, Minecraft, Roblox, no sé qué cosas, hay que tratar de adaptarnos dinámicas. Yo no digo que fomenten eso, ¿no? Sino que hay que tratar de entender el juego, entender cuál es la dinámica de ese juego para poder aplicar esos conceptos dentro de las actividades que nosotros realizamos, ¿no? Esto, por ejemplo, es una buena estrategia porque también te ayuda a que tú empatices con tu estudiante. Es como que, ay, la Miss también esto, y como que, ay, la Miss también conoce, ¿no? O el profesor también conoce. Entonces, como que enlazamos, ¿no? Interactuamos con ellos, te ven no solo como maestros, sino dicen, ah, también le gusta jugar, ¿no?
Entonces, eso es importante que nosotros vayamos también fomentando, ¿no? Dentro de las actividades que realizamos. Tener en cuenta qué le interesa a nuestro estudiante. No, no siempre, no todas las clases, pero con que lo hagas de cuando en vez en el aula, logras ese rapport, ¿no? Logras conectar con tus estudiantes. ¿Qué más vas a hacer? Tienes que tener en cuenta también cómo es que su interacción social va a influir, ¿no? Dentro de las estructuras o estilos de enseñanza, ahora se practica mucho lo que es el aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces, buscamos que los chicos socialicen, conversen, trabajen en equipo. Entonces, el trabajo colaborativo lo que busca es eso, hacer que los chicos puedan interactuar y que puedan ir aprendiendo a tomar decisiones, a trabajar en equipo, ¿verdad? A resolver problemas, a consolidar información. Entonces, no es solamente que hagan el trabajo en grupo, es todo lo que engloba el hacer actividades que sean socioculturalmente productivas, ¿no? Luego también hay que entender estos dos puntos que les ponía aquí, que son las necesidades educativas, ¿no? Especiales y las necesidades específicas. Entonces, dentro de las necesidades educativas especiales, tenemos que algunos pueden tener, por ejemplo, discapacidad cognitiva o de repente dificultades atencionales o quizás discapacidad auditiva, motora, pueden tener, por ejemplo, comorbilidad, ¿no? Síndrome de Down, algunos trastornos del neurodesarrollo o puede ser que estén dentro de enfermedades transitorias que hacen que tengan una, perdón, necesidad especial, ¿no? Dentro de su educación. Y lo otro es específicamente, ¿no? ¿Qué situaciones, de repente, separación de los padres, muerte de un familiar, ¿no? Problemas dentro de los mismos estudiantes que pueden, ¿no? Que pueden, requerir alguna intervención particular, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que debemos tener en cuenta respecto a las diferencias individuales. Ahora, respecto a cómo aprenden, respecto a los estilos de aprendizaje. Entonces, es importante, ¿ya? Es importante que yo identifique, ¿no? Si son visuales, si son más kinestésicos, si de repente la información entra más para cuando les relato, como cuando les cuento las clases, o cuando ejemplifico, o cuando ellos tocan, ¿verdad? Cuando interactúan de repente, actúan o aprenden mejor a través de otros. Entonces, todo eso debo tenerlo en cuenta. Si el aprendizaje es bastante visual, entonces van a necesitar gráficos, imágenes, cosas que ellos puedan no necesariamente imaginar, sino ver, ¿no? Cómo se recrea, eso es lo que necesitan. Si el aprendizaje puede ser mixto, ¿eh? No necesariamente es visual, solo es auditivo, solo es kinestésico. Pueden tener mixtura, pero es importante que yo identifique qué predomina. Entonces, puede ser que los chicos, por ejemplo, les guste que les expliquen, ¿no? Leen el concepto y ahora sí, explíqueme. Entonces, que se lo haga sencillo, que se haga digerible. Otra de las, espérenme un ratito. Entonces, otra de las cosas, por ejemplo, es que ellos pueden debatir información, quizás, ¿no? Participar en conversaciones de repente. Entonces, esto le va generando que como, que como me escriben palabra por palabra y me distraen, que como la información va llegando, ¿no? Va llegando de manera auditiva, más lo que leen, más lo que ven, logran sintetizar la información. Otro de los estilos de aprendizaje puede ser que sea muy lógico, ¿no? Necesita cosas, patrones, necesita seguir métricas, necesita solucionar problemas para poder aprender. Entonces, si yo tengo un alumno que es muy lógico, muy racional, entonces las cosas que no se materialicen o que sean muy creativas a veces les cuesta,
¿no? Les cuesta aprender. Entonces, yo tengo que tener en cuenta todas estas formas distintas y gente que le gusta estudiar sola. No, ese yo con otros no me distraigo, solito mejor. Leo, analizo, reviso y aprendí bacán. Entonces, hay que ir identificando, ¿no? Los estilos de aprendizaje tienen que ver con esta forma en cómo proceso, en cómo retengo la información mientras voy aprendiendo. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? A ver. Kishan. Señorita Jessica, en el caso de que un docente, un profesor, maestro tenga este tipo de necesidades, ya sea en un nivel, no sé, tal vez bajo, ¿cómo le hace para estar en el aula con sus alumnos? ¿El maestro tiene necesidades educativas? ¿O en el No, aula tal tiene vez alumnos? tiene el TDAH o autismo, algún tipo de nivel de autismo, el maestro, no sé. ¿Se le da la ocasión o no sé cómo lo puede manejar él en el aula? Ya, te entiendo. Que el maestro tenga alumnos con estas necesidades, ¿te refieres? No, no, no. Cuando el maestro de repente tiene, digamos, si hay un maestro X que tenga Tú TDAH, digamos, presumes que TDAH. tiene alguna dificultad. Ajá. ¿Cómo Ah, lo maneja él en el aula? O no está apto para ser docente. oh, no me atrevería a decir eso. No, no, no digo, eso es una exageración. No, eso sería ser muy, muy, muy ligero y sin conocerlo, ¿no? Este, depende, mira, no es que todos los maestros sean uf, o eminencias, ¿no? Y no es que todos los maestros tengan dificultades, o competencias que no estén cubiertas, ¿no? Tenemos mixturas realmente. No todos los maestros llegan a ser maestros porque lo desean, ¿no? Entonces, a pesar de que de repente pueda tener alguna dificultad, por ejemplo, yo conozco una maestra que me dice, sabes que yo soy malísima en matemáticas, definitivamente malísima en matemáticas. Y me dice, yo no sé cómo enseñarle a mis amigos. Y le digo, bueno, métete a estudiar matemáticas. No, empieza así, matemáticas de cero. Y entonces, la primera es reconocer cuáles son tus dificultades. Entonces, de allí partes. Si yo sé que no soy muy bueno relacionándome de repente con los alumnos, o tengo dificultades en matemáticas, o de repente mis habilidades artísticas son así, pero nulas, entonces primero reconozco qué necesito yo, ¿no? Si, por ejemplo, yo no soy buena en eso, entonces busco estrategias, practico más, estudio más para poder enseñar, porque no te vas a parar frente a una clase no dominando un tema, se nota. Sí, Uy, lo decía porque yo tengo como una especie de trastorno obsesivo compulsivo con respecto a la limpieza, al ujú, orden. Y no me imagino estar en un salón con desorden o que esté sucio, que me genera un poco de incomodidad o ansiedad. ujú. Ujú. Espérame, Kishan, voy a pedirles disculpas por algo. Me acabo de dar cuenta que hay un horror ortográfico en mi material. Perdónenme, son las noches. ¿Ya? Discúlpenme, hay necesidades, está mal escrito. Perdón por eso. Y ahí lo corrijo, ya, no se preocupen, pero no quería dejarlo pasar. Muy bien, Kichan. Sí, es que primero hay que reconocer, mira, el que tú tengas, por ejemplo, estas dificultades que me dices, que tienes como un TOC, puede ser un TOC o puede ser que realmente eres muy ordenado. Entonces, si eso es de repente, como tú lo veas, ¿no? Es algo que te juega malas pasadas, entonces habría que trabajar en eso. Pero si eso es algo que te ayuda para que de repente puedas ayudarle a tus estudiantes a que también sean ordenados, a que, a que ellos vayan aprendiendo de eso, entonces está bien. Hay profesores que son dispersos, pero que logran, ¿no? Que logran dentro de tu trabajo enfocarse. Entonces, yo no le veo dificultades. Yo creo que hace un tiempo escuché de un profesor, por ejemplo, que tiene síndrome de Down y es maestro. ¿No? Cualquiera pensaría, ¿no? Siempre con los paradigmas, no, oye, pero tiene síndrome de Down, ¿cómo va a ser maestro? ¿Y qué limitaría? ¿Qué lo limita? Nada. Limita nada más los paradigmas, limitan los pensamientos retrógradas que a veces podamos tener. Entonces, no considero que si hay una dificultad que en verdad
no pueda ser solucionada, altere tanto el producto de. Pero si es que hay una dificultad, por ejemplo, emocional, ¿no? Problemas emocionales del maestro y que el maestro no los esté trabajando, eso sí definitivamente va a afectar a sus estudiantes. De hecho, va a afectar hasta en la calidad del trabajo, sea el más inteligente o no sea el que tenga, de competencias, ¿no? Entonces, hay cosas que se pueden manejar dentro de aula y hay otras que definitivamente no se pueden manejar, que no son tolerables, pero hay que identificar qué es esto en específico, ¿no? Sorry por ser muy diplomática, pero no me atrevería a decir si es bueno o no enseñar así, ¿no? Depende mucho de las competencias que tiene cada uno. Paola, levantaste tu manito. Ay, me da vergüenza esto, ya. Buenas noches. Y sí es cierto, como dice usted, señorita, en todo caso, el aula es inclusiva desde la MIS o desde el profesor. Ujú. Lamentablemente lo que se ha hecho es de alguna forma encajonar TDAH, Down, ¿no? Cuando todos somos distintos, todos. Entonces, Etiquetar, ¿no? etiquetar, ¿no? Ah, no, este niño que camina por aquí, que no puede estar sentado, ah, ya, ese niño hiperactivo. Pero yo también me paro, voy por aquí, voy por allá, entonces también soy hiperactiva, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué tenemos que señalar a uno o a otro, ¿no? Si todos somos diferentes, ¿no? A mí también me encanta la limpieza, yo ando ordenando en mi salón, tengo el cuaderno de comunicación, matemática, historia, ¿no? Y ellos se han acostumbrado, llegan y ya saben dónde van a colocar los cuadernos, ordeno, ya estamos limpiando y todo, y vamos, ¿no? Creo yo, acostumbrándonos poco a poco a cómo es cada uno. Y Rutina. aprovechando, ¿no? Sí, Ujú. había un profesor que me decía, no, yo no quiero entrar a primera y secundaria, ese salón es un laberinto, está fulanito, sutanito, menanguito. No, ni que te toque con ellos porque son terribles. Ah, bueno, qué chévere, voy a trabajar entonces. Entré al salón y los coloqué como si fueran mis delegados de aula. Todos Ujú. sorprendidos me dicen, no, Miss, ¿cómo? Si él es, disculpe, es mi clase y quiero que ellos sean. Asuman responsabilidad, ¿no? ¿Aceptan ustedes ser delegados? Sí, sí, Miss. Bueno, hoy día te toca hacer esto, tienes estas fichas, tienes trabajo que hacer. Me revisan los manuales, ya saben, revisamos juntos, ustedes ponen la nota, intercambian libros, o sea, una serie de trabajo que terminaban cansados. Entonces, de alguna forma, ¿no? Y yo también, pues, ¿no? Como dice, me estoy preparando en mi curso porque todos los días hay algo que hacer. No soy buena en matemática, como decía, no soy buena, ay, Dios mío, las odiaba. Pero en la universidad tuve un profesor que amaba las matemáticas. Él me enseñó en la universidad recién a decir, ah, ya, yo sí puedo con las matemáticas. Entonces, cuando a mí, se me presenta un tema que no, yo la lucho, no, a mí no me va a ganar este número, no, 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 a mí no me gana ese, yo intento, y hasta que, ¿por qué? Porque me tengo que preparar para mis alumnos. Me toca Ujú. historia, uy, este tema no lo manejé nunca, usted sabe que todos los años vienen cosas nuevas, le colocan otros temas y hay que prepararse. Ya voy a leer, voy a investigar, eso ya depende mucho de uno. Y Ujú. investigar sobre todo en cómo va cambiando el mundo para los niños. Ujú. Sobre todo Sí, porque ¿para sí. quiénes trabajamos? Para ellos. Eso, Ujú. y como dice, sí, estoy de acuerdo en que yo debo de reconocer en qué caigo, cuál es mi debilidad, para yo poder también aceptar y poder ayudar a mis alumnos. Si no, no podemos. Gracias. Ujú. Gracias, Paola, por tu experiencia. Sí, Kishan, así que en buena hora que tengas lo que tú consideras de repente por ahí una dificultad, te va a beneficiar, porque los chicos, mientras nosotros los educamos, necesitan estructura, necesitan orden, ¿ya? Necesitan rutinas para que sepan qué hacer. La predictibilidad es algo que les ayuda mucho a que ellos sepan qué viene y a sentirse seguros, sobre todo si trabajamos con niños de jardín o de primaria.
con los alumnos de secundaria ya no es solo la predictibilidad, es también la confianza que vas a enlazar con ellos, ¿no? El cómo llegan, el cómo tú los ves, que no los veas como problemas. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Gracias, Paola, por la experiencia. Entonces, en el Perú, las necesidades, claro, hay que crecer con ellos. En el Perú hay una norma, ¿no? La 28044. Esta ley lo que nos habla es que dentro de la educación se tiene lo que es el marco de educación inclusiva, ¿no? Esta norma peruana considera que un estudiante con NEE o que presenta limitaciones o discapacidades, requieren algunos apoyos adicionales, ¿no? Para que ellos puedan incluirse dentro del proceso educativo. Entonces, por ejemplo, en el Perú, lo que se considera como discapacidad intelectual, perdón, para bajarlo, ¿está? ¿No? No sé si todos están desde Perú, pero imagino que si están en otros, creo que había de Ecuador y de Venezuela, si es que están en otros países, hay que conocer mucho lo que es la normativa o la ley de educación, ¿no? En el Perú se consideran 5 diagnósticos dentro de lo que es inclusión, que es discapacidad física, discapacidad sensorial, que está dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, alguna discapacidad cognitiva, de repente en algunos sitios todavía le siguen llamando retraso mental o discapacidad intelectual, pero acá le conocemos como discapacidad cognitiva. También está lo que es TEA, ¿ok? Y las necesidades educativas que son transitorias, son temporales, que a veces es como les digo, porque está muy por debajo de la media que se espera en crecimiento, o discapacidades sensoriales es audición y visión, perdón, ya, audición y visión, pero aquí dentro de estas discapacidades sensoriales también están los chicos que no se les diagnostica como autismo específicamente, pero sí tienen algunas dificultades sensoriales, por ejemplo, son muy sensibles a sonidos fuertes o muy sensibles de repente a texturas, pero no están dentro del parámetro de lo que es TEA, ¿no? O de repente que tienen mutismo selectivo, que son necesidades educativas transitorias, dificultades del lenguaje, ¿no? O dificultades en el habla, que pueden aparecer. Miren, solo eso, no está incluido por ejemplo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. No es una necesidad educativa especial, al menos no dentro de la normativa 28044, ¿ya? Síndrome de Down también es otra de las condiciones que se considera como necesidad educativa especial. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Porque es importante que también sepamos lo que es el marco legal, para que nosotros promovamos, ¿no? Activamente la inclusión. Entonces, hay que tener en cuenta también cuáles son las modificaciones a veces legales, las normativas, para que en base a eso podamos implementar estrategias. Si alguno de ustedes me va a decir, sí, profesora, pero el Estado, o Jessica, ¿no? El Estado lanzó su ley, pero nunca preparó a los maestros, nunca dio oportunidades. Bueno, nunca dio, ahora está dando. En Perú hay un portal, creo que es Perú Educa, donde se le brindan programas, talleres. Mire, yo entro allí a veces a buscar información, mi hermana es maestra, así que le digo, oye, pásame tu contraseña para mirar qué hay de bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos o nos quedamos con la idea de antes, de que no hay, pero les enseñan quechua, les enseñan estrategias para trabajar con problemas de conducta, dificultades emocionales, resolución de conflictos. Entonces, por ejemplo, uso de herramientas tecnológicas. Entonces, hay varias estrategias o varios aprendizajes que nosotros podemos ir aprendiendo para aplicarlo. No necesariamente te van a decir, mira, te voy a enseñar cómo vas a trabajar con niños con necesidades educativas. Te dan un bagaje de información y que tú puedes, con la experiencia, ir diciendo, oye, esto me sirve, esto no me sirve, esto podría usar, esto podría intentarlo, esto definitivamente no funciona con mi clase. Pero mientras más información, sí, mientras más información ustedes tengan,
más recursos van a tener para poder afrontar una clase con necesidades educativas y con diferencias individuales. ¿Ok? Toda es la apertura que ustedes puedan tener. Entonces, es muy fundamental que nosotros ahora, sabiendo que hay muchas dificultades educativas, también empecemos a formarnos en esto. ¿Ya? A veces el maestro dice, no, no me gusta y no lo hago. Bueno, se entiende, no te gusta y no lo haces. Entonces, si no te gusta el trabajo, definitivamente no vas a poder apoyar o no vas a poder cumplir el propósito que es del maestro, que es enseñar. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Sí es importante que si yo no tengo las estrategias, pues también me busque o me pueda contactar con profesionales que que sean especializados, ¿no? Y también con sus padres para que podamos abordar estas necesidades educativas. Les decía, creo que en la segunda clase, que el trabajo no es solamente del maestro. Si es que tenemos un niño con dificultades, el trabajo es de los padres, maestros, y los terapias o las terapias, ¿no? Entonces, o el terapeuta. Es un trabajo interdisciplinario, a veces hasta médico, ¿ya? Entonces, es importante. Miren que a veces hasta, por ejemplo, en trastornos del espectro autista o trastornos del neurodesarrollo, a veces hasta los nutricionistas ayudan un montón porque hay estudios y hay casos donde los niños a través de la nutrición han logrado recuperar. Por ejemplo, ahorita que me acuerdo hay un protocolo, Namache creo que es, Nemache o Namache. Esperen un ratito mientras me acuerdo bien, pero por ejemplo, hay muchos pacientes o muchos padres de pacientes con trastornos del neurodesarrollo que están aplicando esos protocolos que tienen que ver mucho con los cambios de alimentación, rutinas, juegos, que están viendo que hay buenos resultados, ¿no? Ustedes saben que los alimentos procesados, nosotros venimos de la generación industrial donde ya todo está alterado. Si nosotros tenemos dificultades de repente atencionales o en la escuela en nuestra época nos ha ido mal porque no nos lográbamos adaptar, creo que por aquí había una mamita, papá TDAH, mamá TDAH, abuelos TDAH, entonces, o con rasgos de repente, y hijos definitivamente van a ser TDAH, ¿no? Y cambiando un poco la alimentación, mejora, hay bastantes mejoras. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Que el que nosotros, por ejemplo, tengamos mayor bagaje, mejor información, nos va a permitir a que podamos abordar estas necesidades. Incluso, creo que SAANE se llama, no me acuerdo si es que seguirá siendo SAANE este año, pero es un programa o es un organismo del Estado que se encarga de hacer las revisiones o seguimiento y acompañamiento en escuelas donde tienen niños con educación, necesidades educativas especiales, ¿no? Ellos, por ejemplo, hacen la intervención, la evaluación, los maestros tienen que buscar las adaptaciones curriculares. Algunos tienen la suerte de que el psicólogo y la maestra lo hacen, otros no porque carecen de esa información y tienen que pedir de forma privada que les hagan las adaptaciones curriculares, ¿no? Entonces, el psicólogo o el psicopedagogo o el pedagogo que trabaja en SANE hace las visitas, evalúa cómo está el proceso, porque hacen un seguimiento. Ya es parte de una de las políticas que tiene, al menos en Perú, el Estado para poder hacer el trabajo integral, ¿no? En cuanto a necesidades educativas especiales. Y se me van a decir, es bueno el esfuerzo, es bueno la idea, pero no llega a todos. Es cierto, no llega a todos. Pero lo importante es que llegue, al menos a un grupo, ¿ya? Esperemos que estas políticas puedan mejorar, los recursos puedan mejorar y puedan alcanzar a la mayor cantidad de estudiantes, ¿no? Ahora, ¿qué tipos o qué necesidades educativas podemos encontrarnos? Muy bien, yo les he puesto, creo, 5. Sí, creo que 5 o 3, no me acuerdo bien. Pero vamos a ir viendo qué tipo de necesidades vamos de repente a encontrarnos nosotros en aula, ¿ok? Entonces,
Una de ellas son las discapacidades del desarrollo. En este tipo de discapacidades del desarrollo tiene que ver con, por ejemplo, condiciones como trastorno del espectro autista, déficit de atención con hiperactividad, trastornos que puedan afectar la comunicación, la socialización y hasta el comportamiento. Entonces, aquí vamos a ver algunas discapacidades, ¿ya? Que son un poquito más comunes y que sus diagnósticos están considerados como indicadores de evaluación que están asociados a las discapacidades del desarrollo. Entonces, vamos por la primera y que ahora está, que tenemos mucha repetición de estos tipos de trastornos, ¿no? Entonces, el trastorno del espectro autista es un trastorno, que es considerado, ¿no? Se realiza mediante las observaciones clínicas, no cualquiera, ¿ya? No cualquiera puede hacer el diagnóstico. Perdón, un ratito. No cualquiera puede hacer este diagnóstico. Necesariamente, creo que en una clase les dije, ¿no? No podemos decir, el maestro dice, oye, tu hijito tiene autismo, y yo, oh, mi hijo es autista y hay que tratarlo como autista. No, hay que ser un poco celoso, cuidadoso cuando nosotros nos lanzamos a dar diagnósticos sin tener la instrucción ni la profesión correcta para hacer este tipo de diagnósticos, ¿no? O de presuntivos. Sí, discreto. Más que discreto, ser cuidadoso, porque una palabra puede cambiar bastante la forma en como nosotros proyectamos o les decimos a los padres, ¿no? Es decir, señora, su hijo tiene dificultades para aprender. Entonces, ay, mi hijo es tonto, no aprende, ya para qué va a ir a la escuela, está perdiendo el tiempo, mejor que se dedique a aprender otras cosas. Y lo sacan a veces de la escuela, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Siempre que nosotros sospechemos de alguna alteración o de alguna dificultad, sugerirles, ¿no? Papito, mamita, mire, he notado ciertas dificultades en su niño para evaluar, para descartar sobre todo, ¿no? Para descartar, de repente no es un problema, para descartar sería bueno que lo lleve a evaluar, ¿no? Y qué tal si sí es, y qué tal si es mejor, lo atendemos a tiempo, sabemos cómo podemos abordar el problema. Entonces se hace un trabajo adicional. Algunos otros papás dicen, no, yo no tengo dinero. Señora, haga el esfuerzo, busque, por ejemplo, seguro o el MINSA o salud que puedan hacerle las evaluaciones, ¿no? Entonces siempre hay alguna estrategia, alguna herramienta en cuanto a poder hacer las evaluaciones. Se necesita saber. Entonces, en el caso de TEA, ¿quiénes son los que van a diagnosticar? Lo único que pueden diagnosticar algún trastorno del espectro autista son médicos, sobre todo neurólogos, neuropediatras y en cuanto a psicólogos, neuropsicólogos que pueden hacerte el presuntivo, pero quien te da el definitivo sí o sí es un médico neurólogo o neuropediatra, ¿ya? ¿Quiénes pueden hacer abordaje? No cualquiera. Deben tener especialidad o deben tener bastante experiencia en el abordaje de trastornos del espectro autista. En cuanto a psicólogos, hay una formación, me parece que es el ABAS, sí que es de conducta adaptativa, ABAS me parece, ABAS o ADOS, ADOS 2 creo que es. Si es que por ahí un psicólogo me ayuda, ADOS 2 creo que es la prueba por la cual nosotros nos entrenamos, que son 2 años, y es como una especialidad, 2 años para poder hacer el entrenamiento y luego el abordaje y la evaluación en estos casos, ¿no? Pero como les digo, quien da el diagnóstico definitivo son neurólogos o neuropediatras. Entonces, ¿qué se toma en cuenta? ¿Qué indicadores son los que toman en cuenta? Si hay dificultades en las interacciones sociales, en la comunicación social, si tienen, por ejemplo, comportamientos repetitivos, ha habido un detenimiento o no hay desarrollo del lenguaje,
tienen dificultades en cuanto a la interacción también, y los comportamientos estereotipados, ¿no? Por ejemplo, en TEA es el caminar de puntillas, el no hacer contacto visual, la hipersensibilidad que tienen a sonidos, a texturas, a sabores, a olores, ¿ya? Entonces, hay varias cosas que nosotros podemos tener en cuenta, ¿no? Que pueden alertarte, ¿ya? Que pueden alertarte. Comportamiento, por ejemplo, repetitivo. Una de las alertas es cuando tú ves que el niño no juega. Le das juguetes y en vez de jugar, los ordena, los clasifica, los guarda. Entonces, no juega el niño. Ahí hay una alerta, porque el niño cuando está desarrollando juega. Es más, le gusta el caos, ¿no? Les gusta el caos. Y si el niño ordena, todo ordena, clasifica, ya hay una alerta, ¿no? No digo que sea, wow, peligroso, pero hay una alerta, hay una banderita que se levanta. Tienes un niño que de repente fue avanzando en el lenguaje y de pronto lenguaje nulo o retrocedió, entonces definitivamente alerta. Interactuaba bien o no le gustan los abrazos, no mira los ojos, es como que se abstrae del entorno, lo llamas por su nombre y no presta atención, no mide el peligro, entonces allí hay alteraciones que pueden estarnos indicando alguna banderita, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? El TDAH, ¿no? Este diagnóstico sí definitivamente se basa en criterios que están registrados dentro de lo que es el DSM-5. Para este tipo de dificultades, psicólogos, médicos, neuropediatras, neurólogos pueden hacer el diagnóstico. ¿Ya? Y aquí lo que predomina en este tipo de diagnóstico es la dificultad o la carencia de atención, marcada hiperactividad o impulsividad. ¿Listo? Yo siempre digo que el TDAH cuando está bien, bien marcadito, se nota. Cuando el niño parece que tuviera resortes en las piernas, ¿no? Impulsividad, bien marcado, no puede estar quieto. Entonces, ahí excesiva hiperactividad. Pero el niño que se levanta, conversa con otros, socializa, está aprendiendo, es hiperactivo. Hay que tener en cuenta cuáles son los criterios que pueden estar cumpliendo para poder identificar, ¿no? Ahora, ¿qué se evalúa en este caso? Se evalúa atención, se evalúa hiperactividad, se evalúa impulsividad. A veces el TDAH puede ser solo atención o hiperactividad o puede ser mixto con impulsividad. Entonces, dentro de las evaluaciones o dentro de las competencias, también se hace la evaluación de cuán bien le va en la escuela, ¿no? ¿Cuál es su rendimiento académico? Entonces, eso también es otro de los indicadores que se toma en cuenta para lo que es TDAH. Podemos encontrar también trastornos del desarrollo intelectual, ¿no? Que es este tipo de dificultades sí se identifica porque hay algunos marcadores puntuales por los cuales nosotros vamos a tener la sospecha. Por ejemplo, muchas dificultades en cuanto al aprendizaje. No es que no atienden, pero no logran entender. No hay forma en cómo procesen la información o se le hace muy complicado, ¿no? Son más lentos en aprendizaje. De repente hay el comportamiento está alterado o hay algunas inadaptaciones sociales que pueden estar involucradas en este tipo de trastorno. Pero, ¿cómo nos damos cuenta o cómo sabemos si es que hay por ahí algún trastorno del desarrollo intelectual? Para esto se aplican pruebas de inteligencia, ¿no? Son pruebas diseñadas, pruebas estandarizadas que se utilizan para poder hacer este tipo de evaluación, ¿ya? Sobre todo el rendimiento académico, como les decía, las pruebas de inteligencia, y observaciones que se van haciendo a través de su comportamiento y de la forma en cómo, cómo se adaptan socialmente. ¿Ya? ¿Hasta aquí preguntas? ¿Vamos bien?
preguntas por acá. A ver. Ah, ya, vamos bien. Maciel, levantaste la manito. Oye, señorita, sí, disculpe la consulta. El primero, ¿cuál era? El trastorno que mencioné primero antes del que estaba mencionando hace un momento, ¿cómo se llamaba? Discúlpame la molestia. ¿Antes de qué? Estaba explicando un trastorno primero y después el otro. He TDAH. explicado trastorno del espectro autista, el Ok. trastorno de déficit de atención con hiperactividad y su forma mixta también, que es con impulsividad, y ahorita el trastorno del desarrollo intelectual Ok. o discapacidad cognitiva. Correcto. Le comento, señorita, yo tengo un familiar que tiene TDAH. Ujú, Y, o sea, no entendía muy bien, pero lo que ella me comenta, ella es muy buena con lo que es manualidades. Ella es buenísima con lo que son cosas que tienen colores, cosas que tienen ese tipo o sea, cosas que tienen decoración. Le ujú, gusta, le encanta. En el sentido de que ella sí fue a un psicólogo y el psicólogo ujú. le dijo que tenía TDAH. Y la pregunta es, ¿las personas que tienen TDAH pueden lograr, o sea, llevar una vida cotidiana o tienen de alguna manera cierta dificultad? Esa es mi duda. ¿Te refieres a si se pueden adaptar a la vida normal? De alguna manera, claro, o tienen que, o sea, adaptarse. Mm, no es que no puedan aprender, aprenden. Lo único es que les toma más tiempo aprender. Hay un trabajo de por sí, un trabajo bastante arduo para poder ayudarle a que ellos vayan dirigiendo trabajando en en la atención, ¿no? Comprendo, porque a mi hermana, si tú le hablas de decoración, de cositas así, le encanta, le Ujú. encanta, le encanta muchísimo. Pero cuando le hablo de otros temas, como que se va. O sea, tiene que ser un tema que de verdad le apasione, Es que, que le encante, porque ella es súper decorativa, le encantan las manualidades, le gustan esos temas y ella está full en esos temas. es Pero le tocas artista. otro tema y no, como que no lo hay, Es que, no le mira, interesa. tú te das cuenta, el TDAH no es que no tenga capacidad atencional, tiene. Si hay cosas que le interesan, ahí está su foco atencional, pero no es que pueda prestar atención en todas las cosas, ¿no? Y a tu respuesta de si es que se adaptan o no, sí, claro, claro que se pueden adaptar a una vida cotidiana, pueden aprender, ¿no? A manejar sus síntomas. Ellos pueden identificar qué cosas son en las que son mejores, buenos, y de acuerdo a eso, empezar a desarrollar sus habilidades. Entonces, lo importante cuando nosotros tenemos o familiares o alumnos que tienen este tipo de condición es siempre, como les decía, la estructura, la rutina, la organización. Es que, miren, hay dos tipos de funciones que nosotros vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo. Lo primero son las funciones cognitivas, ¿no? Si se acuerdan, les enseñé eso en la clase pasada. Atención, concentración, lenguaje, pensamiento y uno que se me ha olvidado ahorita. Son las funciones cognitivas y la memoria, ahí está. Eso se van desarrollando desde que nacemos. Vamos aprendiendo eso a medida que vamos creciendo. Y a medida que vamos creciendo, también se van aprendiendo lo que son las funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas, organización, toma de decisiones, ¿qué más? Adaptación, administración del tiempo, ¿no? Son funciones que nos van a permitir que nosotros podamos adaptarnos a las situaciones cotidianas, ¿no? Entonces, a las personas que tienen dificultades en cuanto a sus funciones cognitivas, no es que no las puedan aprender, solo es que les cuesta más trabajo. Si para mí es muy fácil prestar atención, para ellos pues no. Entonces tenemos que dirigir a actividades o enseñarles rutinas o estructuras que les permitan trabajar lo que son los procesos atencionales, ¿no? Atención corto plazo, atención a largo plazo, atención dirigida,
Entonces, tienen que ir aprendiendo, les vamos enseñando estrategias para que puedan aprender. Una vez que aprendieron eso, no es que dejen de tener el diagnóstico. Van a seguir teniendo ese diagnóstico, pero van a ir creciendo en estas funciones, ¿no? Se dice que las personas, la teoría dice así, ¿no? Las personas, todo el ser humano a los 30, entre los 30 y 33, termina de aprender lo que son funciones ejecutivas. ¿Ya? Entonces, imagínense, tenemos bastante tiempo para aprender, 30 años, ¿no? Entonces, acuérdense, funciones ejecutivas son cualidades o funciones o habilidades que nos permiten adaptarnos a trabajar en equipo, a, por ejemplo, a hacerte una evaluación de tu trabajo, a gestionar el tiempo, a la memoria que tienes, ¿no? La capacidad de poder manipular información, también a que tú te puedas resistir de algunos impulsos o de repente de algunas distracciones, que sepas. Eso es, por ejemplo, la capacidad de inhibición, ¿no? Entonces, todos podemos aprenderlo. Hasta imagino que algunas cosas a ustedes les cuesta, ¿no? Les cuesta tomar de repente o hacer porque falta que desarrollemos esa habilidad. Entonces, no todos son buenos para todo, siempre somos mejores en algo y si en este caso tiene ese diagnóstico, entonces no significa que todo está perdido. Significa, al menos para mí, los diagnósticos no son etiquetas o no son marcadores que te dicen tú vas a hacer así y ya no hay forma de solucionarlo. Yo tomo los diagnósticos como base para decir, ok, en base a esto, como ya sé que tiene esto, vamos a empezar a trabajar en esto, en esto, en esto, en lo de acá, ¿no? Entonces, yo no voy a decir, porque tiene esta condición, no puede hacer los demás. ¿Qué pueden aprender, se adaptan. ¿Listo? Así que yo siempre digo, bendito el que tiene un hijo o una persona a su alrededor que es distinto, porque te hace que tú tomes conciencia de las cosas, ¿no? Que no creas que todos somos así, normales o iguales. Entonces, allí está el desafío para poder, en el caso de los educadores, para poder enseñar, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver, los trastornos del lenguaje, por ejemplo. ¿Qué pasa si demora en aprender y suele olvidarse rápido y no estar concentrado? Hay que enseñarle estrategias. Por ejemplo, si se demora en aprender, en el caso de TDAH, decíamos que las tareas hay que hacerlas en pasos pequeños, ¿no? Para que, no es que tú les digas, tienes que avanzar la tarea de matemática, lenguaje, comunicación, porque mañana tienes examen. Y ellos, es un mundo, es un montón de cosas, no hay forma, no logran organizarse. No logran planear. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos digiriendo las tareas. Matemáticas, primero, ¿qué tarea? Ok, vamos proceso a proceso. Terminamos, check. Avanzamos. Ciencias o lenguaje, ¿qué hay que hacer? Paso por paso. Ok, avanzamos. Siguiente. Y así. No les puedo dar. Por eso, en el caso de este tipo de dificultades, son pautas claritas, concisas. Y estructura, siempre estructura, rutina para poder enseñarles el trabajo. Anticipación, ayuda mucho eso. Suele olvidarse, hay que enseñarle estrategias para poder evocar información. Recuerden que cuando nosotros tenemos dificultades en la evocación es porque nuestro proceso de atención y concentración que lleva a la memoria no ha sido bueno. Es como a veces yo les digo, espérense, ya ahorita sale la palabra, ¿no? Estoy hablando, estoy pensando en lo que tengo que decirles y de repente por ahí me acuerdo de más o menos y al rato recién me acuerdo. Entonces, aquí hay una dificultad en cuanto a mi proceso de evocación de información, es porque o no he usado esa información por mucho tiempo, que no la tengo ahí como que a la mano en mi cabeza, o es algo que no lo aprendí bien. Dos cosas. Si yo no estoy concentrado, no puedo aprender. La atención y la concentración van de la mano. Esos dos significan memoria, significa aprendizaje. Si hay poca atención y poca concentración, el aprendizaje es momentáneo, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, estas funciones van de la mano. Es
Unas se necesitan para poder generar aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa si no está concentrado? Enseñamos técnicas de concentración o estrategias para dirigir la atención. No aprende, demora en aprender. Tratamos de hacer las tareas mucho más digeribles, más chiquitas, ejemplificamos, hay que identificar cómo es que aprende ese niño para hacerlo. Una vez que tú entendiste cómo aprende, las cosas suelen caminar mejor. ¿Ya? Si es que tienen casos en aula, averígüense todo de qué trata el trastorno, de qué trata la condición, cómo trabajar en aula, qué estrategias voy a poder utilizar, cuáles son las dificultades conductuales, emocionales, porque todo eso influye. ¿Ah? Entonces, yo tengo que instruirme para poder atender, para poder entender. Por ejemplo, normalmente los niños que tienen TDAH se les suele catalogar como malcriados, ¿no? Como malcriados. Yo les voy a recomendar de aquí voy a buscarle el link. Hay una película, es una película hindú. A mí me encanta mucho y si ustedes lo miran con ojo crítico, se van a dar cuenta que a veces los adultos no logramos entender, no miramos más allá de nuestra nariz, digo yo, ¿no? Entonces, hay una película, se llama Estrellas en la Tierra, creo que es, una película hindú, no sé si la habrán visto. Es de un niño que tiene dislexia y tiene dificultades de aprendizaje, ¿no? Y este niño lo trataban como un niño problema, tenía dificultades atencionales también, era muy distraído, muy creativo, y todos lo trataban como un niño problema. Ah, esa. Más bien, ayúdame, Kishan, búscate el link para que los pasen y en su tiempito libre puedan verse la película. Es buena, se las recomiendo. Luego, un poquito así como para que miren, o para que abran así, amplíen su perspectiva respecto a cómo son estos casos, porque a veces nosotros solo lo escuchamos, ¿no? TEA, TDAH, dislexia, dislalia, discalculia, dispraxia, ¿no? Pero no sabemos de qué trata la condición. Entonces, tener cara a cara o ver de qué se trata, hace que nosotros ampliemos la perspectiva, ¿no? Hay otro, es un documental, creo que está en HBO, no sé si seguirá, se llama Cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Y es un documental de niños que tienen dificultades educativas, perdón, necesidades educativas, y que es un documental americano. Así, el enfoque es que ellos cuentan su historia, ¿no? Desde su posición, cómo la pasaron cuando no sabían qué era lo que tenían, cómo es que el no ser comprendidos afecta la creencia y la forma en cómo ellos se ven, y cómo es que cambia su vida una vez que ellos entienden cuál es su condición y el entorno se adapta para poder trabajar con ellos. ¿Ya? Se llama Cosas que no puedo hacer y cosas que puedo hacer. Y ahorita lo busco. A ver si lo encuentro. Ya está. Cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer. HBO, a ver si lo encuentro. Ajá. No lo encuentro ahorita, pero yo se los busco de aquí terminando la clase y se los comparto, ¿ya? Si es que tienen esa plataforma de streaming, pueden mirarlo por allí, porque no está en YouTube. Le he buscado ahí, no está en YouTube. Muy bien, entonces, ¿qué más vamos a encontrar? Trastornos del lenguaje. Y este tipo de dificultades, los trastornos del lenguaje, sobre todo se basan en el lenguaje del habla, en dificultades en cuanto al lenguaje receptivo, lo que escucho, lo que entiendo y cómo expreso, ¿ya? Lenguaje expresivo. ¿Cómo se evalúa o qué se toma en cuenta? Por ejemplo, desarrollo del lenguaje, pronunciación, gramática, comprensión, ritmo del habla, también ya, ritmo del habla.
Gracias, Paola. Sí, es cierto. Solo hay que dedicarse un poquito a mirar más, ¿ya? Y entendemos, entendemos. Entonces, estas dificultades del lenguaje, también hay que tener en cuenta que hay una gama de dificultades, ¿no? ¿Quién puede atender? ¿Quién puede evaluar? Psicólogos que estén especializados en terapias de lenguaje, no es cualquiera, tecnólogos médicos, terapeutas de lenguaje, que es una especialidad, perdón, que es carrera, no es especialidad, fonoaudiólogos, logopedas, ¿ok? Que pueden trabajar con dificultades de trastornos del lenguaje o del habla. Porque hay trastorno del lenguaje y trastornos del habla también. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a ver? Síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Que ya conocemos, que es por la alteración de los cromosomas. Eh, en cuanto a síndrome de Down, pues ya vemos, ¿no? Que puede haber una comorbilidad. Puede tener síndrome de Down y puede ser TEA. Puede tener síndrome de Down y ser TDAH. O tener RERM, perdón, discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta no solamente la condición de síndrome de Down, sino también cuáles son estas evaluaciones de desarrollo físico, ¿no? Cognitivo, social. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hay comorbilidad en este tipo de diagnóstico, en este tipo de diagnóstico, hay que tener en cuenta cuáles son las habilidades que tiene y en cuáles tiene carencias para en base a eso empezar a armar estrategias para ayudarle. Por ejemplo, el desarrollo de habilidades sociales o en el desarrollo de habilidades para la vida cotidiana, en adaptación a la comunidad. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, también lo que es desarrollo de habilidades emocionales, para que ellos puedan no solo incluirse en el entorno educativo, sino también incluirse en la sociedad. ¿Listo? Entonces, síndrome de Down es otro de las necesidades educativas especiales y lo que es parálisis cerebral, ¿no? La parálisis cerebral también, bueno, te lo identifica un médico, hay una evaluación clínica y los indicadores de evaluación es cuando hacen una evaluación motora, una evaluación también de la fuerza o el tono muscular, en el desarrollo de habilidades finas, de motora finas o motora gruesa, ¿no? Eso es lo que se va viendo. Y tú te das cuenta ya, cuando tienes un niño que tiene, por ejemplo, discapacidad física, ¿no? Por parálisis cerebral. Entonces, igual, no es que no puedan aprender, más que todo es físico, ¿no? También puede haber comorbilidad, pero no necesariamente quien tenga parálisis cerebral significa que no va a aprender. Puede tener parálisis y puede estar asociado a lo que es discapacidad intelectual, que puede ser leve, moderada o grave, ¿no? Dependiendo de las evaluaciones. Y aquí está lo que es la discapacidad intelectual, ¿no? Que cuando tenemos diagnósticos de discapacidades intelectuales, pues definitivamente está comprometido el funcionamiento intelectual en cómo ellos van a aprender y cómo es que también se van a adaptar a la cotidianidad, a las demandas cotidianas, ¿no? Entonces, cuando hay esta discapacidad intelectual hay que ver el grado leve, moderado o grave y dentro de la evaluación de esto se ve qué capacidades o qué habilidades necesita desarrollar para afrontar, ¿no? Para hacer, como les digo, dentro de sus posibilidades, tener cierta autonomía, ¿ya? Entonces, bueno, aquí les ponía qué es lo que se toma en cuenta, cuáles son los diagnósticos considerados, que ya les decía, se hace mediante pruebas de habilidades cognitivas o pruebas de inteligencia. También se hace una evaluación de lo que es la conducta adaptativa, ¿no? Cómo es que se adaptan a situaciones o qué habilidades conceptuales tienen, sus habilidades sociales, las habilidades que les sirven para la vida cotidiana, ¿no? Para la vida práctica, para sus rutinas. Entonces,
es importante que yo identifique, ¿no? Si dentro de las habilidades prácticas, por ejemplo, no tiene habilidades de autocuidado o de seguridad, entonces hay que enseñarle esas habilidades. ¿Muy bien? Para los niños que no tienen dificultades, las van aprendiendo con la interacción, para ellos hay que enseñarles puntual, ¿ya? Puntual. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí les ponía los niveles de discapacidad intelectual, que es leve, moderada, grave o severa, y la profunda, ¿no? Definitivamente, en este tipo de discapacidad intelectual, en lo que es severa o profunda, requieren asistencia. O sea, no es que en la profunda, no es que va a aprender habilidades de autocuidado. No hay forma. En la severa puede aprender ciertas habilidades, ¿ya? Pero va a necesitar apoyo o asistencia. Pero en lo que es la discapacidad en nivel leve o moderado, sí puede realizar tareas cotidianas. En la moderada puede hacer actividades de autocuidado, de seguridad, de protección, ¿ya? Y en la leve tiene más dificultad en cuanto a habilidades académicas, pero no significa que no las aprenda. Sí, claro, Cheo, puede, esas son las comorbilidades. Muy bien, ¿qué entendemos por dificultades de aprendizaje? En cuanto a las dificultades de aprendizaje, tiene que ver con condiciones neurológicas específicas, ¿no? Por ejemplo, dislexia, discalculia, por acá, ¿no? Trastorno del procesamiento auditivo o también trastorno del procesamiento visual. En cuanto a la dislexia, pues es referente a cómo mira las palabras, a cómo se codifican, ¿no? Los niños que tienen esta dificultad tienden a decir, las letras me bailan, ¿no? Hay muchos errores ortográficos, hay omisiones o sustituciones en cuanto a la escritura, ¿ya? Hablan normal, pueden expresarse normal, pero tienen esta dificultad en cómo decodifican las palabras, ¿no? No leen, no hay fluidez lectora y sí hay bastante dificultad en cuanto a la comprensión, ¿ya? En cuanto a la discalculia es un problema respecto a los números, ¿no? A la aplicación de conceptos matemáticos. Entonces, cuando hay dificultades de discalculia, se hace difícil hacer procesos sencillos como dar un vuelto, hacer operaciones matemáticas básicas, este, contar o hacer situaciones que son sencillas. Por ejemplo, tú mandas a un chico a comprar a la tienda y no sabe sumar o no sabe si esta cantidad de dinero le va a alcanzar o le va a sobrar, no logra comprender eso, ¿no? Entonces, ahí está la dificultad para hacer cálculos matemáticos, puntual. De ahí en el resto puede estar bien. En este trastorno de procesamiento auditivo es una dificultad, sobre todo en cómo procesa lo que escucha, ¿ya? Entonces, esto también tiene dificultades en cuanto a cómo expresa, ¿ya? Y a cómo procesa la información, porque no escucha bien, no, no expresa bien, por lo tanto, no interpreta bien la información. Maciel. Bueno, disculpe, señorita, nuevamente una consulta. Acaba de Ujú. mencionar la palabra ¿qué dijo? No me acuerdo lo que dijo. Discalculia, dislexia, dislalia. Discalculia. Ese trastorno, ¿qué es? Es un trastorno. La Claro, es discalculia. una alteración, sí, es una alteración. A qué se puede producir o cuál podría ser la causa? Son alteraciones del neurodesarrollo. La causa a veces es genética, mayormente es genética. Porque Em, le pregunto esto porque normalmente lo que pasa en los colegios, Ujú. es que muchas personas, y me incluyo también, en tiempo de colegio tuve muchos problemas con las matemáticas. Entonces,
No sé si eso tenga que ver desde pequeños o se va presentando durante uno crece o cómo es que Ya, aparece mira, el trastorno. no es específicamente el problema con la matemática, ya, no es que yo no sepa matemáticas. La discalculia es la incapacidad para comprender y manipular los números, o sea, realizar cálculos matemáticos sencillos, ¿ya? Es como la dislexia, pero en vez de letras es con números, ¿listo? Entonces, esto afecta a las habilidades matemáticas. Hay distintos tipos de discalculia. Por ejemplo, para entender los conceptos numéricos. A ver, ¿qué he visto en mi experiencia? Números a corto plazo, o sea, identificar o aprender números a corto plazo, para recordar, por ejemplo, las tablas de multiplicar, o me olvido de cómo sumar, ¿no? Aprendo y después me olvido de cómo hacer esos procedimientos matemáticos aprendidos, ¿no? ¿Qué más afecta? No hay forma en cómo pueda resolver problemas o entender problemas matemáticos escritos. Entonces, esto se hace, el diagnóstico de la discalculia lo tiene que hacer un profesional de la salud mental, ¿no? Especialmente que tenga formación con alteraciones del aprendizaje. ¿Por qué? ¿Podría Porque hay que realizarlo, hacer, ¿cómo? perdón, podría realizarlo un psiquiatra? No, no, no es competencia del psiquiatra. Es competencia del psicólogo con formación en dificultades al aprendizaje. A un psicólogo educativo. No, un psicólogo que tenga especialidad en problemas de aprendizaje. Ah, ok, comprendo. Sí, Ah, es que es que, el psicólogo es una formación general, solo que te haces, es como, por ejemplo, yo me especializaba en conducta, ¿no? Estoy estudiando lo que es aprendizaje. Hay psicólogos que trabajan netamente el lenguaje. Yo no podría hacer intervenciones en lenguaje porque no tengo la formación. Tendré el conocimiento, podré orientar, pero no tengo las estrategias para poder hacer el trabajo específicamente, ¿no? Entonces, cada uno tiene su formación. Como por ejemplo, los maestros, maestro de historia, maestro de literatura, maestro de matemática, maestro de comunicación, de ciencias, o sea, cada una un área. ¿No? Eso no significa que yo no pueda asumir, por ejemplo, otras áreas, sí, pero tengo que entrenarme, aprender o cosas así. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Para hacer el diagnóstico, como les decía, se hacen varias entrevistas, se aplican unas baterías, unas evaluaciones para ver, para comparar, ¿no? Si es que el resultado va de acuerdo a a la edad, y también se hacen las evaluaciones neuropsicológicas, ¿no? De repente por ahí hay algunos exámenes adicionales que hay que hacer. Entonces, psicólogos o especialistas en aprendizaje o neuropsicólogos tienen las competencias para poder hacer las evaluaciones. ¿Y cómo se trata? ¿Cómo se trata? Individualmente, ahí se aplican ciertos métodos de enseñanza, hay cosas que va a lograr aprender, otras que no, pero la discalculia en verdad marca, ¿no? Marca a la vida de una persona porque son cosas sencillas, o sea, son operaciones sencillas que por más que te esfuerces, dices, pero ¿cómo no puedes sumar? Porque no se puede. ¿No? Sí hay algunas estrategias que se ayudan que se enseñan para que puedan manejar estas dificultades matemáticas, pero más que todo hay que reforzarle, perdón, ser bastante comprensivos, ayudarle a que con la práctica vaya entendiendo los conceptos, por ejemplo, del valor de la moneda, ¿no? Que vaya entendiendo, para que pueda afrontar esta dificultad, ¿no? Y otros son bastante sencillos, ¿no? Por ejemplo, en este documental que les decía de cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer, hablan por ejemplo, un caso de discalculia. Entonces, era un niño, luego, las personas que tienen estas dificultades utilizan, por ejemplo, tarjetas de crédito. Entonces, compran y no miran precio y no me voy a complicar la vida porque no manejo números, así que solo compro y resuelto el problema, ¿no? Mm,
No, no, Kishan, no tiene que ver con eso. Muy bien. ¿Qué más? Uy, se nos fue rapidito la hora, qué barbaridad. Listo. Entonces, ¿qué más debemos tener en cuenta? Por ejemplo, ya les hablé del trastorno del procesamiento auditivo, ¿no? Y me faltaba el de procesamiento visual. Entonces, aquí es que la información que vemos no se procesa adecuadamente y esto sí, pues definitivamente afecta a la lectura, la escritura, la ortografía también. En cuanto a las otro tipo de discapacidades, ya que pueden encontrarse, son las sensoriales, ¿no? Por ejemplo, no hipoacusia, la ceguera, o la discapacidad visual o la sordera nada más. Entonces, están dentro de lo que son las discapacidades sensoriales, ¿no? Y esto definitivamente es diagnosticado por médicos, ¿ya? Luego, discapacidad física que te limita el movimiento, ¿no? Que limita el control motor. Entonces, aquí hay que hacer también ajustes. Pueden ser niños que tengan, por ejemplo, el uso de silla de ruedas o el uso de muletas, equipos que le permitan ayudarle, a moverse, ¿no? A moverse, porque justamente tiene esta dificultad. ¿Qué más podemos ver? Trastornos de la comunicación. Aquí puede haber, por ejemplo, niños que tienen dificultades en el habla y en el lenguaje, ¿ya? Hay niños, por ejemplo, que hablan, ¿no? Hay dificultades en el ritmo del habla, ¿no? Eso es ataxia, por ejemplo. Entonces, ¿qué se le enseña? Se le enseña a las pausas y te das cuenta cuando escriben. Escriben juntos, pegas las palabras. Y cuando hablan y no hacen las separaciones, no hacen las pausas. Parecen pavos, digo yo, ¿no? Entonces, trastornos de la comunicación. Puede ser también la tartamudez, un trastorno de la comunicación. Mm, hay lo que son las necesidades educativas transitorias que tienen que ver con algunas dificultades que son específicas, ¿no? De repente, alguna lesión, alguna enfermedad que está alterando el proceso de aprendizaje, quizá, pero netamente es con situaciones que son temporales, ¿no? O por ejemplo, imagínense, un niño que se fractura la pierna, ¿no? Ahí sería una necesidad educativa transitoria, porque va a requerir de algún instrumento o va a requerir de algún medio de transporte que le ayude al movimiento motor, pero es mientras se cura, ¿no? ¿Qué más tenemos? Altas capacidades o la dotación. Así como tenemos dificultades en cuanto al aprendizaje, podemos tener estudiantes que tengan habilidades cognitivas excepcionales, ¿no? Que ya el trabajo o el abordaje que nosotros hacemos no les satisface o no cumple la expectativa. Entonces, pueden tener alumnos con altas capacidades también. Entonces, aquí yo voy como no en la media, ¿no? Si tengo niños que tienen capacidades mucho más cognitivas, mucho más resueltas, entonces tengo que ir subiéndole la valla de la información o de los ejercicios o del trabajo que hago con ellos. Y si tengo alumnos que tienen muy por debajo del promedio, si es leve, moderado, grave o severo o profundo, entonces tengo que ir viendo qué estrategias puedo utilizar para lograr el aprendizaje. Estamos en los polos, ¿no? También pueden encontrarse con trastornos emocionales o del comportamiento, que, por ejemplo, trastorno de personalidad oposicionista o desafiante, es un trastorno del comportamiento. Irritabilidad, de repente, o otros tipos de alteraciones de la conducta y de las emociones, o trastornos mixtos de la conducta. Entonces, aquí tiene que ver con condiciones que va a afectar la capacidad o la salud mental de los estudiantes, ¿no? También en niños se presenta, por ejemplo, ansiedad, depresión, o trastornos definitivamente de conducta, ¿no? Y necesidades educativas también que están asociadas a condiciones médicas, por ejemplo, a ver, aquí que puede haber, ya, soplo al corazón,
síndrome de Reed, creo que es el otro. ¿Qué otros síndromes he visto? A ver, desnutrición, por ejemplo, anemia, que pueden estar alterando, ¿no? Que son condiciones médicas que requieren apoyo dentro del entorno educativo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la identificación? Como les decía, las necesidades educativas requiere que nosotros garanticemos el apoyo que les vamos a brindar a los estudiantes, ¿ya? ¿Qué hay que tener en cuenta? Observar. Aquí les ponía, ¿no? ¿Qué hay que ver? Observar, cuáles son los comportamientos del estudiante, cuáles son los patrones que te sugieran que hay alguna necesidad de aplicar una evaluación que nos permita descartar, ¿no? Si es que hay alguna dificultad o no. ¿Qué más? Hay que hacer la evaluación, hay que derivar al psicólogo educativo, si estamos dentro de la escuela y hay un psicólogo educativo, para que él pueda hacer nuevamente una evaluación, porque tú haces solo una detección. El psicólogo educativo hace la evaluación, aplica las herramientas que están dentro de su competencia y de acuerdo a esto deriva, ¿no? No, mira, ¿sabes qué? Acá hay una sospecha de esto, así que vayamos a la evaluación multidisciplinaria. Una vez que ya está esta evaluación, se tiene identificado el problema, se tiene que, el mismo terapeuta o el mismo personal que interviene hace el trabajo de lo que son el programa o las estrategias que van a utilizar, ¿no? Planifica el programa para que puedan adaptar hacer las adaptaciones curriculares, ¿ya? Entonces, aquí va a ayudar a que se pueda hacer en esta parte de acá, ¿no? En la planificación, se puedan hacer las adaptaciones necesarias para generar el aprendizaje, ¿ya? Y esto es un plan individualizado, o sea, no es que este plan para Pepito le va a servir para Juanito, le va a servir para Luis, le va a servir para Jorgito. Es individualizado. Y luego de que se ha hecho esta identificación, su programa de individualizado, se hace lo que es el trabajo con profesionales especializados y luego la colaboración con la escuela, con los padres y con los terapeutas. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a permitir que nosotros podamos, que el plan que digamos que se diseña, logre su objetivo, sea efectivo, ¿ya? Por eso es importante que yo involucre a todo el entorno que tiene relación con el aprendizaje y con el cuidado o autocuidado de mi niño, ¿ya? Esto desde el punto de vista de padre. Desde el punto de vista de maestro, si yo tengo niños que tienen ya un diagnóstico o están considerados con NE, es importante que yo diga a los padres, ¿no? Señor, ya tiene diagnóstico, me gustaría que me informe cuáles son las competencias del niño, cuáles son las áreas. Normalmente, cuando se hacen las evaluaciones, se manda un informe con las sugerencias para el trabajo dentro de aula. Se pone en contacto con el terapeuta si es que va a llevar el plan de intervención, si es que lo van a ejecutar, y siempre hay que estar en interacción con los terapeutas para saber cómo va el progreso en consulta y el terapeuta sepa cómo va la implementación de esa estrategia en aula, ¿ya? Y también para decirle a los padres, pues, ¿no? De qué se trata la condición, se hace parte de lo que es la educación para que ellos también vayan aprendiendo cuáles son las estrategias para intervenir dentro de casa. Porque nosotros en consulta lo tenemos 45 o máximo una hora. En casa está, digamos, 8 horas. En la escuela, en 8 horas, ¿no? Entonces, 7 horas de descanso. Pero está más tiempo en otras ambientes, en otras áreas, en otros sectores, que sí hay que hacer este trabajo en conjunto, ¿no? Para poder atender estas dificultades. Muy bien, ¿qué más vamos a ver que nos faltó el tiempo? Aquí les estaba poniendo actividades, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo trabajar con dislexia?
juegos de palabras, hay software, hay material educativo específicamente para trabajar con lectura y con escrituras adaptadas, ¿no? Para trabajar lo que es dislexia. Pero juegos de palabras para poder mejorar la fonética. En la discalculia, igualmente, actividades de conteo, actividades que están adaptadas al trabajo con el propio estudiante. ¿Qué más? Ya, hay juegos matemáticos, donde ellos pueden aprender de manera divertida, ¿no? Entonces, bastante recurso manipulativo es importante para poder trabajar discalculia dentro del aula. Si tengo niños con TDAH, ya saben, rutinas, tareas en procesos pequeños y siempre permitir que el niño se mueva. Un niño con TDAH, imposible que esté sentado, imposible, no pidan imposible. Es como, dice el dicho, ¿no? Es como pedir peras al olmo. No va a poder estar quieto, tenemos que entender cuál es la condición. Entonces necesita bastante el movimiento, ¿no? Necesita eso para poder liberar energía. Rutina, estructura, anticipación, movimiento y tareas que sean chiquititas, procesos pequeñitos, para que ellos, porque su proceso atencional es chiquito, cortito también. Entonces, a medida que va creciendo, a medida que le voy enseñando estrategias, va incrementando también el tiempo de su proceso atencional. Si tengo niños que tienen dificultades conductuales, entonces hay que enseñarle a manejar estas conductas, ¿no? Por ejemplo, cómo resolver conflictos, cómo lidiar con la frustración, establecer siempre un sistema de consecuencias antes de, pero siempre que yo aborde o que esté interviniendo en estas dificultades conductuales, ¿ya? Y no enfocarme solo en la conducta inadaptativa o la conducta inapropiada, sino que mi sistema de reforzamiento sea también con estas conductas que están creciendo, que se están implementando, ¿no? O conductas que sea contraria a la conducta problema. ¿Qué otras dificultades tenemos en cuanto a conductas? Oposicionismo desafiante, ¿no? El DSM-5 dice que este tipo de dificultades aparece a temprana edad. Entonces, igual se trabaja mediante una intervención conductual. Entonces, aquí vamos cambiando el foco de estrategias que utilizamos para poder abordar estas conductas desafiantes. ¿Listo? Entonces, hay que ayudarle a que el niño pueda entender que puede controlar, ¿no? Que puede controlar su propio comportamiento. ¿Qué más? Les he puesto un minutito más ya para explicarles. Luego tenemos lo que son los trastornos del espectro autista. En realidad aquí son en general, pero hay que trabajar con especialistas, por si acaso, si tienen algún familiar, conocido, alumno, hijo, que esté que tenga estos diagnósticos, no cualquiera puede hacer la intervención. Se hacen en centros especializados para abordaje de las dificultades del neurodesarrollo, específicamente TEA. ¿Listo? Entonces, ¿qué ayuda en cuanto a la comunicación en el aula? Pictogramas. Leen imágenes, no se imaginan cómo. Pictogramas, permitirles que vayan mejorando sus habilidades sociales, porque justo es eso en lo que tienen dificultades, ¿no? También hay que procurar la interacción social, hay que procurar que el ambiente sea seguro para el niño, o sea, que las personas que están dentro de su entorno escolar entiendan cuál es la condición y que procuren integrarlo a las actividades, a pesar de la condición que tiene, ¿no? Porque a veces hacen estas separaciones, incluso a los niños que no tienen dificultades del espectro autista, los separan porque son distintos. Entonces, hay que ayudar que el aula también sea inclusiva, no solo que el niño esté dentro de la escuela, porque es un NE, sino que el aula también empiece a tener información, conocimientos, hay que educarlos respecto a la condición y también ayudarles a que ellos puedan abrirse a las diferencias, ya que no todos van a ser iguales a ellos. Y con TDAH hay que trabajar dependiendo de la condición que tenga, porque puede ser solamente problemas atencionales, pueden ser impulsividad, atención e impulsividad, o puede ser atención, hiperactividad, o puede tener las tres. ¿Ya? Ahí le llamamos mixto.
Entonces, pueden tomar en cuenta esos consejos para que puedan ir trabajando con estos niños que tienen estas condiciones, ¿no? Hay unas banditas que yo he visto que les ponen, por ejemplo, en las mesas, talento superior. Sí son los niños que tienen habilidades de dotación, ¿no? Que tienen, por ejemplo, un coeficiente intelectual más arriba de la media, 110, 115, 120, por ahí. Dentro de los trastornos sensoriales también. Sí, claro, la hipersensibilidad. Sí, sí se puede considerar allí, pero en los sensoriales más que todo es la discapacidad auditiva, visual. Ujú. Ya, este niño que es intolerante a las frustraciones no es sensorial, es conductual. Es conductual, es manejo emocional. Ujú. No te preocupes, Neida. Entonces, les decía de las banditas, ¿no? Por ejemplo, les ponen en las sillas, les ponen estas banditas o en algunas escuelas, yo he visto en escuelas, privadas, que les ponen como si fuera una bicicleta el escritorio, entonces los niños están pedaleando, ¿no? Están en actividad, porque esa es la hiperactividad, necesitan estar en movimiento. Entonces, el estar en movimiento les ayuda a que los niños puedan liberar la energía, ¿no? Y siempre darle estas pausas a los chicos para que puedan reorganizar, reestructurar y poder nuevamente lograr el foco atencional. Levantaron la manito por allí. ¿Quién levantó? ¿Quién levantó? Bueno, ya bajaron la manito. Muy bien, espero que les haya gustado la clase. Aquí les he puesto algunos videos para que ustedes puedan revisar también, para que puedan hacer algunas actividades como juego, como parte de las pausas que pueden utilizar en aula y que esté dirigido especialmente a trabajar una función, ¿no? Muy bien, por favor, hay 41 en sala, no se vayan, quédense un ratito para escuchar los comunicados de nuestro coordinador y para nuestra actividad de hoy. Maciel, dime, levantaste la manita. Cortito nomás porque ya le hemos robado Perdón, mucho tiempo. perdón. Ay, disculpe, señorita. No, muchísimas gracias. Quedó muy clara la información. Ya, listo, no te preocupes. Ok, entonces nos encontramos el día miércoles, Dios mediante, si no pasa ningún contratiempo. Y nos encontramos el día miércoles para nuestra quinta sesión, nuestra quinta clase. Que tengan bonita noche, cuídense. Jeremy. Sí, aquí estoy. Ok, ¿Escuchan? ok. Sí, sí, se te escucha. El micrófono no quería activarse. Ya estoy Listo. aquí. Ok. Nos encontramos el miércoles. No se vayan, por favor. Uy, ya se desconectaron. 37 quedan en sala. Tremendos. Ok. Listo.